Bienvenidos. La organización no gubernamental más importante del mundo, de todo el mundo, en la lucha anticorrupción es Transparencia Internacional. Su presidente mundial es la argentina Delia Ferreira. Para nosotros es un placer y un honor estar con Delia Ferreira en Al Punto en Red Más en la noche de hoy. Bienvenida, qué gusto tan grande tenerte aquí. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Siempre has colaborado mucho con Transparencia Internacional, así que somos parte de la familia. Somos parte de la familia, esa ha sido una causa de vida y precisamente con eso tiene que ver la visita de la presidenta mundial de Transparencia Internacional. Se cumplen por estos días 20 años del capítulo de Transparencia Internacional. ¿No? Se dice rápido. Pero se han hecho muchas cosas, muchas cosas. Yo hace mucho que conozco a la gente de Transparencia por Colombia y hemos trabajado en temas electorales y en temas de transparencia en el financiamiento de las campañas desde hace años y bueno, llevan 20 años luchando por esto. Han pasado 20 años. Tenía yo pelo y la barba negra cuando fundamos Transparencia Internacional aquí hace 20 años, cuando iniciamos con esa lucha que es una lucha cíclica. A veces sentimos avances, a veces retrocesos, pero advertimos que en estos tiempos el mundo y América Latina y nuestra región y nuestro país tienen unos gravísimos problemas de corrupción. Y algunos escándalos muy llamativos de gran corrupción que trascienden los límites del país donde se originan, como el caso Odebrecht, que va como una mancha de aceite en el continente, ¿no? ¿Cómo ven ustedes Odebrecht? Tal vez es el escándalo más grande de la historia de América Latina. Tiene presidentes en todos los países, algunos capturados, otros indiciados, otros procesados. Otros profugados. Otros profugados. En Colombia, en el periodo anterior, las dos campañas presidenciales de una u otra manera y en condiciones distintas estuvieron vinculadas con ese proceso. La financiación de la campaña del presidente Juan Manuel Santos tuvo estas dificultades. ¿Cómo perciben ustedes? Yo creo que lo que se advierte en la región es primero esta explosión de un caso de semejante volumen que realmente en lo que llevamos de la historia latinoamericana de los últimos 30 años es el gran caso de corrupción. Siemens, por ejemplo, fue un caso anterior, pero no tuvo la repercusión que tiene este. Esa es una de las cosas que se advierte, la gran corrupción como actor central en el proceso. Una gran corrupción le llamamos nosotros porque envuelve a las máximas autoridades y a las personas más influyentes económicamente del país, porque los volúmenes de dinero involucrados son ingentes, porque afecta no solo la política local, sino la política y la economía a nivel regional. Pero también se advierte la movilización de la ciudadanía con un hartazgo por la corrupción. Ustedes han hecho una consulta, 11 millones de personas o un poco más dijeron no a la corrupción. Sí. Y sin embargo, perdió la consulta. Bueno, porque las reglas de validez de las consultas exigen ciertos límites, pero dio una clarísima señal de lo que la ciudadanía piensa. En Brasil, el juez Moro, ahora nominado ministro de Justicia del nuevo presidente, siempre ha dicho sin la ciudadanía en la calle y la movilización hubiera sido muy difícil hacer esto. Lo que yo creo también es que esta búsqueda de frenar la impunidad en los casos de corrupción debe ser sustentable, porque se corre el riesgo en esto que tú decías de lo cíclico. Yo digo que luchar contra la corrupción no es una maratón donde todos vamos en la misma dirección y nadie nos pone piedras en el camino. Esto es jugar al ajedrez estratégicamente y las piezas negras también juegan y tratan de aprobar amnistías o generar protección para funcionarios o buscar la forma de que los jueces no puedan avanzar, ¿no? ¿Por qué nos ocurrió esto en América Latina con Odebrecht? ¿Por qué después de
tantas luchas, después de tantos estatutos anticorrupción que se aprobaron en la región, empezando por Colombia, después de las convenciones internacionales, después de la generación internacional de conciencia, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que hay varios factores. Primero, una institucionalidad que está creada en las leyes, pero es débil todavía. Y está muchas veces politizada o partidizada, lo que es aún peor, y entonces no es eficiente en la lucha anticorrupción. Las leyes son necesarias, pero no son suficientes, y por eso Transparency International, desde nuestro ideario y nuestras prioridades, estamos diciendo hay que pasar a la acción, hay que implementar las normas, hay que transformarlas en realidad, porque sobre todo en países que tienen una cultura anómica, es decir, que las normas no son el gran valor y se violan las normas de tránsito y no se respeta la luz del semáforo, entonces las normas son el primer paso, pero hace falta que eso se transforme en la realidad de la vida. Una cultura ciudadana. Obviamente, y la cultura ciudadana requiere también una ciudadanía menos tolerante a la corrupción y menos indiferente. En muchos de nuestros países se escucha todavía, y sí, roban, pero algo hacen, y lo seguimos votando. Entonces, bueno, eso es lo que hay que cambiar. Ocurrió en Colombia hasta con el eslogan de campaña de un alcalde en un municipio en el Caribe. Eso. Lo eligieron, dejó unas obras y luego ganó la alcaldía diciendo, sí, roba, pero hace, porque otros roban, pero no hacen. No hacen, bueno, ese no puede ser el leitmotiv colectiva. Ese no puede ser. Los sistemas de justicia. Aquí produce mucha indignación que a un pequeño ladrón que con hambre entró a una tienda y se robó una libra de arroz, le cae todo el peso de la justicia, pasa años en una cárcel, y los ladrones sofisticados, los ladrones de cuello blanco, pocas veces los encuentran, y cuando los encuentran les dan la casa por cárcel. Sí. En las mansiones que construyeron con la plata que nos robaron a los colombianos pasan sus años de reclusión. ¿Qué hacer con la administración de justicia? Bueno, yo creo que la justicia, como todos los demás órganos de control en cualquier sistema, tienen que gozar de 3 condiciones. Número 1, la independencia. Si la política está partidizada o politizada, evidentemente no imparte justicia con igualdad. Y el que no tiene poder o no tiene influencia sufre las consecuencias de la ley, digamos, y claro, el que puede pagar al mejor bufete de abogados o puede comprar decisiones o comprar tiempo a veces, estirar procesos hasta que prescriben, esos terminan saliendo indemnes. Entonces, la independencia es fundamental. Segundo, contar con los recursos. Muchas veces en nuestros países creamos las oficinas, pero no les damos los recursos, ni humanos, ni presupuestarios, ni técnicos para luchar contra un fenómeno como la corrupción. Y tercero, el poder legal real. Muchas veces en nuestros países, y eso se ve claramente en materia de financiamiento de las campañas, el organismo de control pide información a la oficina que maneja los impuestos y le dice, no, secreto fiscal, no le puedo decir. O a los bancos y secreto bancario. Entonces, con esas cortapisas es muy difícil que la justicia sea eficiente. Claro, esas barreras de acceso a la información. Son barreras paralelas al proceso de la justicia. En la región lo que estamos viendo es 3 modelos para reaccionar a la gran corrupción. El modelo de Brasil, con los campeones, son personas que están jugadas a luchar para poner fin a la impunidad. El juez Moro y los fiscales de Curitiba son un ejemplo. Unos valientes. Unos valientes. El problema es que nosotros necesitamos que eso sea sustentable. Claro. En Guatemala u Honduras, por ejemplo, se ha recurrido a organismos que trabajan con la justicia local, pero tienen un paraguas de protección internacional, la CICIG y la MASI. El caso del magistrado Velázquez. Exactamente. Tampoco es muy sustentable, porque cuando los gobiernos se ven
investigados por estas organizaciones tratan de echarlos, está declararlos. a las claras el conflicto de Guatemala, por ejemplo, en el que lo han expulsado al jefe de la SIC. Ese es el segundo modelo. Ese es el segundo. El tercero es el que podríamos ejemplificar con Argentina, donde los mismos jueces que durante 12 años no vieron nada, no escucharon nada y paralizaron todas las causas, se han despertado. Y ahora están siendo activos. Y a uno que había visto lo mataron. Bueno, ese fue el fiscal, exactamente, el fiscal Nisman en la causa AMIA, y realmente fue víctima de su propia investigación porque lo mataron justo el domingo antes del día que iba a ir a la Cámara de Diputados a contar la prueba que tenía, que involucraba al gobierno de turno con el atentado y con la cobertura del atentado. ¿Qué debería hacer Colombia? Mañana, en el acto conmemorativo de los 20 años del capítulo de Transparencia por Colombia, habrá una intervención suya que es muy importante y muy esperada. ¿Qué deberíamos hacer en este país? Lo primero es reconocer que se ha hecho mucho. Yo tengo la suerte de haber venido a Colombia con frecuencia desde hace 20 años, trabajando en temas afines a estos. Y realmente se nota que se ha avanzado. Hace 20 años no había ley de acceso a la información pública, ni había organismos de control más o menos eficaces, ni existían cuentas claras donde había que reportar el financiamiento de la campaña. O sea que se ha avanzado. Lo que hay que hacer es consolidar esos avances y seguir protegiendo la institucionalidad del país, el Estado de Derecho, la independencia de los organismos de control y haciendo que la ciudadanía participe activamente en la lucha por la transparencia. El Latino Barómetro que se ha publicado hace muy poquito, el correspondiente este año, tiene dos datos muy interesantes. Cuando se le pregunta a los encuestados... Para nuestros televidentes, el Latino Barómetro es un conjunto de datos derivados de encuestas en todos los países de América Latina sobre la percepción frente a sus gobiernos, a los problemas más críticos y frente a la lucha anticorrupción. A la democracia, a la lucha anticorrupción. Se le pregunta cuál es el problema más grave en su país. A nivel promedio en la región latinoamericana la corrupción aparece tercera. Inmediatamente después, a las mismas personas se le pregunta ¿cuál es el problema más grave que usted tiene individualmente? La corrupción no aparece. Aparece la educación, la salud, la falta de desarrollo, la pobreza, la indigencia, la falta de futuro. Todo eso es corrupción. Es corrupción. Y los problemas de salud es porque se han robado la plata de la salud. Y los de educación porque se han robado la plata de la educación. ¿Y la infraestructura? Porque, bueno, lo tenemos a la orden del día. Y la inseguridad jurídica que hace que no vengan las inversiones o que las inversiones vengan a sacar rédito de la cosa financiera, pero no a invertir en el país para generar trabajo. Entonces, decir, eso hay que hacer. La gente percibe que es un problema ajeno, de los otros. Es un problema ajeno. Y yo creo que la sociedad civil tiene que hacer hincapié en esto. La corrupción nos afecta a todos, todos nosotros. No hace falta ser político para estar afectado por la corrupción, todos ni somos ser empresario. Víctimas de la corrupción. Todos somos víctimas, y si todos somos víctimas y somos conscientes, todos vamos a participar, porque si ponemos fin o logramos hacer retroceder este fenómeno, todos vamos a recibir el beneficio. La corrupción causa un daño social muy importante. No es solo que falta el dinero público, ese también. No es solo que se pierden inversiones, hay un daño social a la cultura cívica muy, muy importante que hay que atender. Y en esa medida yo creo que se va a lograr que la ciudadanía participe activamente, deje de lado esa indiferencia como esto no tiene nada que ver conmigo, porque el dinero que se va en corrupción a los bolsillos de algunos o a las campañas políticas, en el mejor de los casos si uno quiere, es el dinero que falta en los hospitales, en las obras públicas, en la generación de empleo, el que falta para salir adelante en el problema de la pobreza que afecta a toda la región. Tristemente aquí el tiempo vuela. Rescato esa
idea fuerza y la subrayo porque la comparto a fondo. Queridos televidentes, es con cada uno de ustedes el problema de la corrupción. Cada uno de ustedes es víctima del escándalo de Odebrecht y de los criminales que se roban la plata de la comida de los niños y de los que roban en las escuelas y de los que roban en la salud. Y creo que ese es un mensaje poderoso desde Transparencia Internacional. Tenemos todos los ciudadanos, todos que movilizarnos porque es con nosotros. Es con nosotros. Y es a nosotros a quienes están agrediendo. Y hay una receta que yo uso muy simple para decir qué hacer, porque la gente dice, ¿cómo participo? Nosotros tenemos que lograr más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Repitamos. Más información. Más información. Más integridad. Más integridad. Menos impunidad. Menos impunidad. Menos indiferencia. Y menos indiferencia. Delia Ferreira, presidente mundial de Transparencia Internacional. Un placer haberte tenido. Juan. Un placer estar con ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con Red Más Noticias.